Bueno, somos Laura, Rocío, Wanda, Yamila y Rocío, alumnas, y Roberta y Lili, docentes del Instituto de Formación Docente y Técnica número 146 de Salliqueló, y nos compartimos en esta semana de la ESI desde nuestros sentipensares, que comienzan a tomar color o a tener un tinte de ternura y de sentipensamiento en el año 2019, estando en el segundo año del profesorado de educación primaria y desde la cátedra de espacio de la práctica docente, que nos convoca, bueno, un interrogante importante, ¿no? Este interrogante surge luego del análisis del diseño curricular y empiezan las alumnas a hacerse un montón de preguntas, todas confluyen en una que sería ¿cómo abordar la ESI en la educación primaria? Comenzamos juntas un trabajo de investigación de forma comprometida y entusiasta y haciendo hincapié en información y recursos. Un trabajo que luego sería parte de la Feria de Arte, Educación, Ciencia y Tecnología, ¿no? Pero que no solamente tiene ese sentido y esa connotación, sino que es una instancia esto de la Feria de Ciencias, pero sí nos convoca y nos sigue convocando hoy en cuarto año, desde la pedagogía crítica, junto con la profe del Ateneo de Prácticas del Lenguaje, esto de la ESI. Y esto de el sentipensar o el lenguaje sentipensante, digamos. Sentipensares es el título, ¿no?, que lleva esta investigación, este proyecto, y es porque también nos empieza a interpelar la ESI, ¿no? No solamente desde un lugar para investigarla, sino también desde un lugar desde lo personal, ¿no? A cada una. Creo que eso también es lo que nos lleva también a continuar en este trabajo mancomunado que lleva ya 3 años, pero que siempre pareciera como que es un eslabón, un escalón, no que esto ya está, ya lo tenemos, ya lo definimos, sino que nosotros estamos continuamente en la búsqueda de algo nuevo, de algo más, de encontrarle, ¿no?, una forma de seguir. Este sentipensares nos lleva al encuentro con el concepto que tiene Eduardo Galeano del lenguaje sentipensante. Y él dice que el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante y que las mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y sentir pensando. Bueno, en ese sentipensar, en ese persona que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón, es que nosotras nos sentimos como espejadas en lo que es la ESI para nosotras. Y entonces le damos una orientación a educar en el sentipensar, que sería educar no solamente en el desarrollo de la inteligencia y las habilidades de la convivencia, sino también para la escucha de los sentimientos y la apertura del corazón, ¿no? Entonces, luego de esta interpelación que nos hace esta ESI como contenido, por decirlo de alguna manera, y esta ESI que nos lleva a la parte que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? Empezamos a orientar nuestra investigación y a ver que la manera más orientada que tenemos hasta ahora de abordar la ESI desde la escuela primaria sería hacerlo desde la literatura. Entonces reformulamos nuestra pregunta y ahí es donde seguimos el camino de un continuo andar y ir incorporando más insumos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo abordar la ESI en la educación primaria desde la literatura? Y en esto tenemos a nuestra gran orientadora, asistente, formadora, que es Robert, y que ella es la que nos va a dar ahora
una orientación de cómo abordar la ESI en la educación primaria desde la literatura. Hola, bueno, ¿cómo están? La verdad es que pensar la ESI desde la literatura primero fue una gran interpelación, como dice Lili, para mí como profesional, ¿no? Empezar a pensar cómo nos está atravesando la educación sexual desde la formación docente inicial. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, empezamos a reflexionar y a trabajar conjuntamente con todo este grupo que ustedes ven acá, donde estamos estudiantes y profesores, y todos fuimos construyendo y estamos construyendo un camino de saberes y aprendizajes construidos verdaderamente colectivamente, y esto es lo que más celebramos y abrazamos. Ahora, nosotros cuando pensamos en literatura tenemos que posicionarnos desde la concepción de lo que es para nosotros leer. Para nosotros leer implica poder construir sentidos. Entonces, ¿cuánta potencia hay en pensar la educación sexual integral desde la literatura? Desde el momento en que nosotros podemos empezar a seleccionar obras que sean mucho más potentes, que habiliten distintas formas de pensar, de sentir, de existir, de vivir en este mundo desde la ficción, ¿no? Que eso es lo que nos brinda la literatura. Entonces, la verdad es que ahí teníamos un campo muy rico para poder precisamente diversificar todos estos sentidos que podemos ir construyendo desde la lectura, desde lo que damos a leer y el modo en que lo damos a leer en las escuelas primarias. En prácticas del lenguaje nosotros tenemos uno de los ámbitos que tiene que ver con la formación del lector de literatura, que para nosotros por supuesto no es menor porque lo fuimos abordando en la Cátedra de la Didáctica de Prácticas del Lenguaje y actualmente en la del Ateneo. Siempre posicionados desde el rol que tenemos como mediadores de lectura, como profesionales de la lectura, que estamos trabajando con otros lectores, porque nuestras aulas son fundamentalmente comunidades de lectores y de escritores. Y aquí vamos a repasar tres cuestiones básicas que fuimos trabajando siempre y estamos trabajando constantemente con las chicas a lo largo de esta investigación. Hay tres puntos, les decía, uno tiene que ver con la selección de itinerarios, es decir, cuál es el recorrido de lectura que nosotros vamos a establecer y desde qué criterios. Y ahí está en esto de cómo vamos formando los criterios de selección en cada uno de los lectores, tanto nosotros como esos niños y niñas que están en las aulas. El otro criterio tiene que ver con pensar en la lectura en voz alta. Ana María Kaufman dice que la lectura se brinda como un regalo. Eso verdaderamente tiene que ser la puesta en voz, la lectura en voz alta. Ahora, también tenemos que pensar que cuando uno lee o cuando los niños leen a través del docente o del adulto, están accediendo a la cultura escrita, accediendo a la cultura letrada. Entonces, ¿cuál es la calidad? ¿Dónde está la calidad en aquello que estoy seleccionando para trabajar con estos lectores? Y esto también nos interpeló muchas veces. Y otras de las cuestiones que son las que estamos atravesando en los últimos tiempos tienen que ver con el intercambio entre lectores, que es otro de los puntos, el tercero que les decía. ¿Cuál es la conversación literaria que llevamos en torno a aquello que seleccionamos? Es decir, ¿de qué modo vamos a ir abordando esa lectura? Están íntimamente ligados y desde ahí es desde donde hemos ido trabajando y la idea acá con las chicas que les van a ir contando de qué forma todas estas cuestiones se fueron trabajando bien desde la práctica y la experiencia propia de la lectura. Bueno, hola a todos. Nosotros pensamos, nosotras, desde nuestros itinerarios que planteamos para Sentir Pensar, es que son itinerarios totalmente flexibles, porque nos encontramos seleccionando diferentes obras literarias para poder establecerlos en los diferentes ejes, pero eso no significa que porque una obra se encuentra en un eje determinado,
ya esté determinado, valga la redundancia, de esa manera, sino que va a necesitar esa obra una mirada muy minuciosa del docente, un análisis, pudiéndose trabajar desde los diferentes ejes. Y también lo que les queremos contar son algunas intervenciones posibles que pensamos para un posterior momento de la lectura de las obras literarias. Bueno, hola a todos. El primer eje con el que vamos a abordar es valorar la afectividad. Bueno, en este eje se apunta a que los niños puedan expresar, reflexionar y valorar emociones y sentimientos siempre vinculados a la sexualidad, al mismo tiempo que también promueven los valores como el amor, la solidaridad, el respeto a la intimidad propia y a la ajena, y que todos puedan expresar sus puntos de vista respetando las diferencias que se pueden dar. Bueno, la siguiente obra que les voy a presentar se enmarca dentro de este eje, pero como dijo Wandy, se destaca que puede ser flexible para el trabajo con los demás ejes. Bueno, hoy les voy a presentar el cuento Finn Herman, del autor Max Letten, de Ediciones Libros del Zorro Viejo. Bueno, este cuento se trata de que, bueno, el protagonista del cuento es Finn Herman, que es un cocodrilo adorable, o eso es al menos lo que cree su dueña. En realidad es un cocodrilo un poco peligroso y con mucha hambre, que durante un breve paseo urbano come todo lo que se le cruza por el camino. Primero un pato, un gato, un niño, un elefante y hasta un hombre con un sombrero amarillo. Estos personajes son cada vez más grandes, pero a su vez van dejando un rastro en cada medida que van al ser comidos. Pero el amor que su ama siente por él le impide ver las cosas que él realiza. Bueno, algunas intervenciones que pudimos hacer después de la lectura del cuento. Empezamos con la intervención de qué pasa una vez que leímos el cuento, qué pasa con el tamaño del cocodrilo a medida que pasan las páginas. En esta página podemos ver la medida del cocodrilo y luego en esta ya aumenta su tamaño hasta llegar a necesitar 4 páginas para poder visualizar el cocodrilo. Entonces, una de las intervenciones que podemos hacer es cuánto lugar ocupa en cada una de estas escenas. ¿Qué pasa con ese tamaño? ¿A qué se debe el cambio de ese tamaño? Luego, otra de las intervenciones que podemos realizar es cuando se come al niño, ¿no? ¿Qué podemos decir? Aquí, no sé si se puede ver, ¿sí? Una de cuando se lo come al niño y deja la paleta acá. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? En algún lado dice que se lo come, es para que ellos hagan hincapié en esta onomatopeya que dice ñam. Entonces, el ñam significa que se lo come. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que se come al niño? Y otra de las cuestiones que podemos trabajar es sobre la cara. ¿Cómo podemos ¿Lo podemos advertir que se lo va a comer por la cara? En todas las escenas tiene una cara de bueno, ¿y qué cara tiene el cocodrilo en cada una de las escenas? ¿Es siempre la misma cara o va cambiando? Después otra cuestión es la mirada de la dueña, teniendo en cuenta esa mirada con dulzura, que hagan hincapié
en cómo es la mirada de la dueña. Bueno, por último, y dándole el cierre a una de las últimas páginas, la ilustradora hace una pequeña reflexión que dice: si te da lástima un pato y un gato, un perro, un niño, un elefante y un señor de sombrero amarillo, aquí tienes unas tijeras de cocodrilo. Y aquí dice: y si te da lástima un cocodrilo llamado Finn Herman, aquí tienes una aguja de cocodrilo con hilo de cocodrilo. Una posible intervención para este final es: ¿para qué servirán las tijeras y el hilo? ¿Qué nos habrá querido decir la ilustradora con esto? Lo que proponemos es volver a releer este pasaje, a ver qué les parece a cada uno de ellos. Y bueno, y cerrarlo como una reflexión final. Bueno, espero que les haya gustado. Finn Herman. Bueno, para continuar voy a explicar otro eje que conforma la ESI. En este caso va a ser respetar la diversidad. Respetar la diversidad hace referencia al reconocimiento y valoración de las manifestaciones de las múltiples diferencias que existen entre las personas. Las propuestas que se formulan están específicamente orientadas al conocimiento de las formas que tenemos de ser mujeres o de ser varones que histórica y socialmente se han construido durante el largo de toda la sociedad, ¿no? En este sentido, lo que se va a proponer es identificar cuáles son los prejuicios y las prácticas referidas a capacidades y actitudes vinculadas a lo que tiene que ver con el género y el rechazo de todas las formas de discriminación que existen y que existieron durante mucho tiempo. Bueno, para continuar les voy a compartir el siguiente cuento. Malena Ballena, del autor David Cali, de la editorial Libros del Zorro Rojo. En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que Malena pesaba mucho, demasiado. Tanto que la llamaban ballena. Pero un día, el monitor de natación le enseñó un truco y su vida comenzó a cambiar. Luego de la lectura, podemos pensar algunas intervenciones que tienen que ver con, en la parte del cuento, cuando dice, le daba la impresión de provocar un maremoto. ¿Qué le estaría sucediendo a Malena en esta imagen? ¿Por qué le daba esa impresión? Cuando ven que Malena se tira a la pileta, ¿ustedes creen que es una pileta? Si volvemos a la escena, ¿podemos decir que no le gustaba tirarse a la pileta? Si comparamos esta imagen con la primera imagen, ¿qué cosas habrán hecho cambiar el pensamiento de Malena? ¿En qué momento los compañeros se dan cuenta que a ella le gusta nadar? En esta escena, Malena
¿Es una ballena? ¿En qué sentido? ¿Por qué aparece de esta manera la imagen? Y en cuanto a esta escena, ¿podemos decir que se parece en cuanto a la magnitud a una ballena? ¿Dónde se siente segura? ¿Dentro o fuera del agua? Si volvemos a mirar el cuento y ¿en qué momento empieza a cambiar? Para esto vamos a leer este pequeño fragmento. Una tarde, el monitor de natación la llamó después de clase. ¿Qué te pasa, Malena? ¿No te gusta nadar? Porque lo haces muy bien. No, peso demasiado. Eso es porque lo piensas. ¿Qué? Somos lo que pensamos que somos. Para nadar bien, debes pensar que eres ligera. ¿Crees acaso que el pájaro o el pez piensa que pesan mucho? Por supuesto que no. Así que, si quieres ser ligera, piensa que lo eres. Inténtalo y verás. ¿Por qué creen que el autor escribe en letra negrita? Somos lo que pensamos que somos. A partir de esta frase, ¿qué el guardavidas le dice a Malena? ¿Qué fue lo que cambió en la vida de ella? Si volvemos a la primera imagen de Malena en la pileta y a la última, ¿creen que Malena tuvo que cambiar o simplemente pudo aceptarse tal y como era? ¿Por qué? Muchas gracias. Reconocer distintos modos de vida también es un eje fundamental de la educación sexual integral, ya que en nuestro lugar de docentes lo que debemos siempre tener como objetivo es ampliar el horizonte cultural desde donde los niños y las niñas van a construir su subjetividad. Por eso es importante que conozcan diferentes organizaciones familiares, culturales y sociales que les permitan ampliar su mirada sobre los valores y las actitudes que se van a poner en juego en todos los vínculos humanos. La obra literaria que yo seleccioné se llama Salvaje y es de la autora Emily Hughes. Fue impresa por primera vez en el año 2014 y pertenece a la editorial Libros del Zorro Rojo. Siempre aclarando que más allá de que esta obra esté enmarcada en el hecho de reconocer distintos modos de vida, se va a poder trabajar desde los 5 ejes que componen la ESI. Salvaje es la historia de una niña que crece, nace y vive en la naturaleza. Ella es muy feliz, los pájaros le enseñan a hablar, los hijos le enseñan a cazar para comer, pero un día aparece un nuevo animal en escena, que es el ser humano, y que es un psiquiatra que se la va a llevar a otro lugar para educarla. Pero como nos dice la contratapa del libro, no se puede domar algo tan felizmente salvaje. Como primera intervención posible, propongo el análisis de la tapa del libro, la imagen de la protagonista con su título, una vez de lo que ya lo pudimos leer con los niños, observarla y ver qué relación podemos establecer entre esta historia y el nombre que eligió la autora.
Y sí, en un segundo momento, poder compararla con la segunda imagen que aparece de Salvaje, donde ella, bueno, está ahí con un moño, está un poco cambiada, si la comparamos con la tapa, donde se la ve como feliz. Y también poder preguntar en qué momento ellos se dieron cuenta que nuestra protagonista cambia de esta manera tan drástica. Y ahí sí podemos ir al momento en donde ellos aparecen a buscarla, ¿sí? Y hacer hincapié en el texto que acompaña la imagen, que dice: un día conoció a unos animales nuevos en el bosque. Preguntar también quiénes aparecen, a quiénes ve Salvaje, qué nos dicen los rostros en ese momento, y por qué también el autor habrá puesto, ¿no? Conoció a otros animales, ¿por qué habrá utilizado esas palabras? Luego ellos se la van a llevar, y acá el autor escribe: la encontraron extraña, y ella los encontró extraños también. ¿Por qué Salvaje los habrá encontrado extraños? Ahí observamos su cara. ¿Y por qué ellos la habrán encontrado extraña a ella también? En las siguientes páginas dice: todo lo hacían mal. Y ahí podemos ver la cara de Salvaje, como que no está contenta, está muy disgustada con esa situación. Y ahí preguntar, bueno, ¿qué es lo que ella pensaba que estaban haciendo mal esta familia que se la llevó? Porque luego dice, hablaban mal, ¿no? Porque ella creía que hablaban mal. ¿Quiénes le habían enseñado a ella a hablar? Y volver a las páginas anteriores, donde a ella le habían enseñado los pájaros. Comió mal. ¿Por qué creía que comían mal? Ya que a ella, volver a la página del principio, donde los otros le enseñaban a cazar para poder comer. Y dice luego, jugaban mal. ¿Por qué a ella le parecía que jugaban mal y con quién estaba acostumbrada a jugar? Y llegando al final nos dice, ella no los comprendía y no era feliz. ¿Por qué Salvaje en ese momento no se sentía feliz? ¿Y en qué momento sí la pudimos ver muy feliz? Por ejemplo, en un principio, cuando los pájaros le enseñaban a hablar. Su rostro. Comparar este con este rostro. Y para terminar, leer nuevamente la frase de la contratapa que nos dice: no se puede domar algo tan felizmente salvaje. ¿Por qué el autor habrá elegido esta frase? ¿Y en qué momento del libro aparece? Que es en el final, donde ella vuelve a la naturaleza con sus amigos. Muchas gracias. Hola, bueno, yo voy a hablar sobre el eje cuidado del cuerpo y la salud. Este propicia el conocimiento de los cambios del cuerpo humano y además la identificación de las partes íntimas. También la reflexión sobre los modelos de belleza que impone la sociedad y los medios de comunicación. Bueno, y en este eje yo seleccioné de nuestro itinerario flexible un hueco de Yael Frankel. Ella lo escribe a una amiga y a todos los que ya no están. ¿Quién no tuvo alguna vez un hueco, un vacío, un alma rota? Bueno, este cuento puede calar hasta los huesos y volver a los recuerdos de los que ya no están con nosotros y que fueron alguna vez parte de nuestra vida. Algunas intervenciones, bueno, antes les quiero decir que también se puede trabajar desde el eje valorar la afectividad, y algunas intervenciones posibles
En la primera página, releer, ella se fue y en su partida se llevó algo mío. Preguntar qué sensaciones les provoca la imagen, poder guiarlos también a través, ¿no?, de este trozo que se desprende de la silueta, de este hueco, y qué significado tiene para ellos este hueco. Ahora vamos a otra página. Incluso hay días en los que se adueña de mí. ¿Cómo nos damos cuenta que ese hueco se adueñó de la silueta o del personaje? Y también de otros. ¿Cómo nos damos cuenta que se adueñó de otros? Acá también podemos orientarlos a través de las siluetas y la transparencia que tiene este hueco con las demás siluetas. Y ahora trato de llenarlo, tratan de llenarlo. Bueno, ¿con qué se está llenando este hueco? Preguntar quiénes llenan este hueco. Es que hay huecos y huecos. Bueno, acá podemos preguntar como qué sensaciones también le producen y qué significados tienen todos estos huecos. Y creo que el mío me acompañará para siempre, porque sin este hueco ya no soy yo. Acá podemos, bueno, pedirles que observen la imagen y preguntarles qué sensaciones también le despiertan y además qué le pasaba a este personaje, si estaba admitiendo lo que sentía y compararla con la primera que también observamos. Bueno, acá admitía esos sentimientos, ¿por qué? ¿Cómo nos damos cuenta si estaba admitiéndolos en una imagen o en otra? Podemos observar las guardas, están los diferentes huecos y los trozos que se desprenden tienen diferentes formas. Y para finalizar, leer la contratapa. ¿Quién no ha sentido alguna vez un hueco en el pecho? Un hueco. Gracias. Y bueno, para finalizar lo que es, se trata de lo que es el quinto eje de la ESI, encontramos lo que es ejercer nuestros derechos. Ejercer nuestros derechos se encuentra orientado a trabajar en las escuelas sobre la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación para lo que es la convivencia social. El foco se encuentra puesto en aquellos derechos que se vinculan al respeto de los demás en las relaciones interpersonales, el acceso al conocimiento sobre el cuerpo, la expresión de sentimientos y necesidades que se encuentran vinculadas a lo que es la sexualidad, y la promoción de lo que es aprendizaje de prácticas en lo que es defensa de derechos. En lo que tenemos dentro del itinerario de lectura, yo elegí lo que se llama el cuento para una futura niñocracia de Juan Pablo Saigil. En este itinerario, lo que hicimos este cuento, son muchas historias contadas por niños. Se trata de un revoltijo de historias en donde lo importante es que nada es imposible. Hablamos para lo que es una futura niñocracia de relatos con gritos de berrinche. Este libro contiene un revoltijo de manifiestos a favor de la alegría, los encuentros con la abuela, el fútbol con amigos, el amor y los viajes por el mundo. También lo que trae es una ensalada de rabietas en contra del aburrimiento, el uso del despertador,
las prisiones tecnológicas, y lo que es más que nada el mundo visto desde el niño, el mundo gris de los adultos. Bueno, todo ese colorido, barullo, nos permite entender algunas intervenciones que serían para segundo ciclo. Dentro de las historias yo elegí esta, que se llama El poder de los niños. Entonces lo que empezamos a hacer una primera intervención, en donde dice el título de la historia se llama El poder de los niños. ¿Tendrá alguna relación con lo que es el título principal del libro que se llama Cuentos para una futura niñocracia? Vamos a uno de los fragmentos en donde dice: los chicos del mundo, mañana haremos todos juntos el berrinche más grande del mundo. Como todos sabemos, los niños hemos sido dominados por los adultos. Ellos nos dicen qué hacer, nos obligan a tomar la sopa, aunque sea horrible, y a lavarnos las manos, aunque estén limpias. No nos dejan jugar hasta tarde, nos retan, nos ponen en penitencia. Así ellos dominan el mundo. En esta parte, en este pequeño párrafo, se puede intervenir de forma, ¿por qué los niños utilizan lo que es el berrinche como medio de manifestación? Y entonces se puede intervenir también preguntando, ¿qué hacen ustedes para ser escuchados? Otro pequeño párrafo que podemos encontrar más adelante de esta historia, dice: de este modo, mañana a las 7 de la tarde en punto, hora de Argentina, saldremos cada uno de donde esté y empezaremos a llorar, patalear, gritar, romper cosas y todo lo que se nos ocurra, para volver locos a nuestros padres. Como somos niños, la policía no podrá hacer nada y nadie nos podrá tocar un solo pelo, porque sería maltrato infantil. Seguiremos así, llorando y pataleando, durante horas en todo el mundo entero, hasta que los adultos no sepan qué hacer con nosotros. En este momento podemos preguntar si los niños tienen claros sus derechos y en qué parte se dieron cuenta. Entonces, volver a releer los fragmentos que ellos piensen que es donde se dan cuenta por los derechos. ¿Cómo creen que sería un mundo gobernado por niños? Y finalizada la lectura de esta historia, se retomará lo que es el título de dicha historia, El poder de los niños, y preguntaríamos, ¿qué poder tienen los niños? ¿Y en qué fragmento se dieron cuenta de dicho poder? A su vez podemos también terminar relacionando lo que es el título de Niñocracia con democracia, porque estamos hablando de segundo ciclo, y a su vez cómo hace un contraste con el subtítulo de esta historia de poder. Muchas gracias. Bueno, para contarles algo sobre lo que nos fue surgiendo al armar esta parte del taller, cuando tuvimos que plantear los itinerarios para Feria de Ciencias como una propuesta para acercar a otros docentes o a institutos, fue una oportunidad muy importante para nosotras de aprendizaje, porque bueno, pudimos conocer muchas obras literarias, pero también nos surgió la duda de si al momento de tener que establecerlas en 5 ejes, pertenecían solamente a ese eje o no, y por eso decidimos llamarlos itinerarios flexibles, porque como dije en un primer momento, el docente va a tener que tener una mirada muy minuciosa sobre cada obra, ya que se va a poder trabajar desde los 5 ejes que componen la ESI. Y otra cuestión que queríamos dejar como una duda para seguir pensando fue todo lo que nos pasó cuando tuvimos que elaborar estas intervenciones posibles, porque la verdad es que lleva un análisis muy profundo de cada obra literaria, cada una tuvo que tomarse su momento, y es importante destacarlo porque nos estamos preparando para ser formadoras de lectores, y siempre para poder poner eso en práctica tiene que cada uno primero formarse como un buen lector.
sumar a esto que trae Wandy, cómo pensamos el taller. Fundamentalmente cuando decimos taller, hablamos y pensamos desde el hacer, ¿no? Entonces, cómo hacer en este contexto y todo lo que ustedes vieron que las chicas les fueron contando. Ellas tuvieron que hacer prácticas o quehaceres del lector, propios del lector, que tiene a su responsabilidad ni más ni menos que la formación de otros lectores. Entonces vieron prácticas de lectura que ellas fueron involucrando a lo largo de cada uno de los análisis y del intercambio, qué leer, a qué escenas volver, para qué, con qué propósito claro de lectura estamos volviendo. Y para eso invitar a la relectura de diferentes pasajes o fragmentos acerca de cada obra. Nos encontramos con esto también en el camino. Bueno, ¿qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba con estas intervenciones? ¿Qué tipo de preguntas eran las que hacíamos? ¿Hacíamos de estas preguntas que solamente nos llevan a localizar información, o realmente lo que estábamos haciendo era entrando en diálogo con otros lectores para formar desde ahí lectores críticos, reflexivos y autónomos? Ustedes habrán visto en la medida en que iban pasando las páginas que esos libros, todos los libros, estaban intervenidos, marcados. Eso tiene que ver con un conocimiento previo acerca de la obra. Esta actitud tan responsable y profesional que tenemos que tomar todos los formadores de lectores. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento acerca de la obra para plantear entonces sí conversaciones que sean conversaciones potentes y que ayuden a avanzar a ese lector. Así que quería traerles esto porque es parte de cómo pensamos hacer en nuestro taller. Y ahora vamos a ir cerrando. Lili, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, después de todo este revoltijo, dijera Ro, emotivo a mi entender o desde mi sentipensar, queremos darle un tinte de ternura a nuestra propuesta y compartirnos con un relato desde el libro Crianzas, Historias para crecer en toda la diversidad, que es, su autora es Susie Shock, quien se autodefine como una artista trans sudaca, con sensibilidad de monstruo y que sabe mucho de buena vida y poca vergüenza, que es el título que lleva también uno de sus discos, y que ella dice o socializa que esa frase, buena vida y poca vergüenza, se la decía a su abuela, ¿no? Y habla de todas sus vivencias de niña o desde una crianza, ¿no? Y expresa que su libro es para ampliar y de construir ideas acerca de lo que significa ser niña, pero sobre todo para abrazar las infancias, cuidar su juego y construir otro mundo posible donde puedan desplegar sus alas y el vuelo se haga siempre, se haga firme y claro y no pare. Nosotras compartimos este sentipensar y coincidimos en esto del abrazar las infancias y bueno, y compartirnos desde lo que vamos nosotras aprendiendo con otros formadores, pero sobre todo para disfrutarlo con nuestros niños, ¿no? Niños, niñas, niñes. Vamos a escuchar a Robert, que nos va a dejar ese relato. En el epílogo, Susie Shock escribe: querida señorita Dolores, por fin, después de tantísimo tiempo, tengo la posibilidad de escribirte y es maravillosa la oportunidad, ya que es un nuevo libro la excusa para hacerlo. Pero no un libro cualquiera, sino un libro pensado desde las crianzas, palabra que adopté como propia, ni bien la conocí en Brasil hace unos años, porque al pensarla como una acción, también nos incluye. Ahí, en esta palabra tan bella, los niños y las niñas son también devenir, son proceso, son un camino de abrazo cuidadoso junto al juego y al pan, y sobre todo, junto a otros. ¿Y por qué te lo cuento a vos? Porque fuiste mi primera maestra de la primaria, en primero y segundo grado de la escuela número 28 de Villa León, en Ituzaingó.
en la década del 70. Y yo, que necesito tanto hablar del privilegio de tener la mamá y el papá que tuve, que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y los caminos que fui eligiendo, sino que amaron esas decisiones y esos caminos, que yo los nombro cada vez que me pongo a discutirle a este mundo sus paternidades y sus maternidades mezquinas, y esas familias que tiran pibas y pibes a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia, etcétera, etcétera, que tantos de los nuestros pueden dar cuenta porque han sido muchos de esos niños y niñas desabrazados por correrse del molde, del mandato. Yo también necesito nombrarte, querida Senio, porque eras abuela, pecosa, colorada y bien bajita, y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar en esos mismos años. También nos marcaste de una manera definitiva, como cuando llamaste a nuestros padres y madres a una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo la currícula, solo lo que la currícula te exigía, porque si lo hacías nos ibas a secar. Así dijiste, nos ibas a secar. Y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno en el que aprender otras cosas. Con total firmeza esos niñitos y niñitas que éramos, lo escondíamos con rapidez y disimulo y poníamos en su lugar el cuaderno oficial, cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía, porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo. Y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura. Muchos años después, les pregunté a ex compañeros qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno. Y nadie se acordaba con precisión. Solo sé que gracias a vos, sabemos muchos, que existe siempre otro cuaderno donde poder escribir. Por eso te quiero agradecer. Yo, primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco, porque también te tuve para poder desplegar las alas. Donde quiera que estés, siempre va mi abrazo. Susi Shock. Queremos agradecerles por invitarnos a ser parte de este espacio, de estos talleres, en esta semana que no solamente tiene que ser una semana, sino que tenemos que empezar a compartir estos tintes de ternuras que nos deja verdaderamente la educación sexual integral, para poder pensarlos desde nuestra vida, desde nuestra formación, cada uno desde las carreras en donde estén o desde los roles donde estemos, empezar a mirar con amor a ese otro y empezar a entender que también hay otros cuadernos sobre los que vale la pena seguir escribiendo historias. Así que gracias, gracias, gracias por invitarnos a ser parte. Hasta la próxima.